Bueno, familia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Dormidos? Sí, todavía. Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar cantando unas canciones. Y bueno, pues vamos a empezar con la alegría, ¿amén? La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos Pues días. es un gozo tenerlos acá. La verdad es que hay muy buenas noticias. Regresaron nuestras hermanitas de vacaciones. Y eso es bueno. Venga, bienvenidas. parce. Y Dios ha sido bueno. Estamos comentando que Dios nos mandó lluvia, ¿no? Estamos hablando, la semana se habló de sequía. Sí. Y Dios nos manda lluvia. ¡Wow! Sí. Y sí es cierto, febrero loco, pero... Amén. Pero marzo otro poco. Y marzo es otro poco. Sí. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a tener una clase increíble. Una clase que nos va a dar nuestro hermano Ángel. Pero antes vamos a poner todo en manos de Dios. Vamos a orar, vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Y acompáñenme a orar. Mi Señor Dios Padre Todopoderoso, muy buenos días nuevamente, Dios. Gracias por este domingo frío, con sol, quizá con lluvia, Padre. Pero gracias por darnos la oportunidad de tener un día más de vida, Dios. De estar acá para escuchar de su palabra, Dios. Para alabarle, Dios. Yo le pido tanto que utilice a mi hermano Ángel y que le dé las palabras correctas, que el mensaje nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón, para no solamente para escuchar, sino para tener un cambio en nuestras vidas. Bendito sea, Padre. Le pido que esta semana sea increíble para todos, Dios. Sí, Señor. Que todo lo pongamos en sus manos, Padre. Y sin duda, Padre, usted nos va a bendecir. Gracias, Señor, porque a veces estamos en contra de todo con el miércoles de ceniza y con tantas cosas, Padre, que sabemos que a usted no le agradan, Dios. Pero permítanos hacer la diferencia, una verdadera diferencia en nuestro comportamiento, Señor. Nuevamente, gracias, Señor, y todo agradecerle y pedirle, y se lo pedimos todo, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Y hermanos, con ustedes, nuestro queridísimo Señor, Ángel Meléndez. Amén. Bueno, gracias por estar aquí. Hoy yo les quiero compartir una clase que hace muchos años hice y que prácticamente la hice mientras estaba como en un tipo crisis existencial, ¿no? El título es no trates de ser perfecto, ¿no? Porque cuando te esfuerzas en ser perfecto o tener como muchos ideales muy rígidos en tu vida, muchas veces lo único que provoca es un tipo de frustración, ¿no? Pero al otro lado también te provoca una satisfacción, pero llena de orgullo, ¿no? Ya sea porque te sientes mejor que los demás o porque te sientes más realizado que otras personas. Y nosotros en una forma inconsciente empezamos a pensar que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a nosotros. Y lo malo de esto es de que empezamos a tener una fe muerta realmente. Porque de labios nosotros decimos que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero cuando realmente viene alguna prueba o alguna situación donde Dios confronta tu corazón, te duele tanto que dices, realmente sí, no
¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no tengo esto? Si yo hice esto. Y ahí es donde tú puedes darte cuenta de todo, ¿no? Cuando pasa algo que no es de acuerdo a tu voluntad, y lo primero que piensas, pero ¿por qué? Si yo he hecho todo bien, si me he esforzado en esto, si me he esforzado en el otro, ahí es la clave de un foco rojo en decir, esto realmente mi corazón no está alineado a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dices, te basas más bien en tu justicia antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no? Y te quiero compartir esto porque fue así de significativo para mí. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y era una de esas noches que no podía dormir, ¿no? Donde decía, Dios, yo quiero ser alguien diferente en mi vida, ¿no? Prácticamente tenía como 3 años de haberme bautizado en esta iglesia, bueno, en la ICI, y en ese momento yo estaba buscando completamente una transformación, ¿no? Pero había algo en mi corazón que no me permitía sentirme completamente bien, ¿no? En el sentido de que yo buscaba dejar un pecado que estaba muy cerca de mi corazón, ¿no? Dentro de toda esa parte de arrogancia y cositas así, yo estaba como, Dios, ayúdame a quitarme esto, ¿no? Porque me siento tan mal que no puedo dejar este pecado, no puedo salir de ahí y ya me está cansando, ¿no? Pero tuvo un impacto tan fuerte en mi corazón que en esos momentos yo estaba a punto de decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy a salir de la iglesia, ¿no? O sea, porque yo no sirvo para ser discípulo, yo no sirvo para esto, ¿no? Porque no puedo ser perfecto, no puedo dejar de hacer esto, no puedo hacer esto, me cuesta hacer esto, ¿no? Me cuesta compartir mi fe, me cuesta levantarme, tener mi tiempo con Dios, me cuesta amar en ese tiempo estaba con los adolescentes, ¿no? Me cuesta trabajo amar a los adolescentes, pienso cosas bien diferentes, o sea, todo prácticamente en mi mente es como, yo no soy ideal, ¿no? Como, ¿por qué entonces estoy aquí? Solo pierdo mi tiempo, vivo una doble vida, que es lo que no quiero. Bueno, doble vida en el sentido de que yo pensaba que no era perfecto, ¿no? Y que los demás pues estaban en otro lado, ¿no? Y decía, es que Dios, tú me has dado todo esto y al final no lo puedo hacer, entonces, ¿qué chiste tiene mantenerme ahí, ¿no? Y en ese momento yo estaba orando y decía, Dios, solamente ayúdame, ¿no? O sea, yo sé que no merezco ser tu hijo, no merezco nada de lo que tú me has dado porque no puedo ser perfecto. Y dentro de esa parte, me acuerdo que estaba orando, estaba llorando prácticamente porque decía, me duele, ¿no? Porque voy a extrañar a todos, ¿no? Pero también me dolía en mi orgullo del decir, no pude hacerlo, no pude hacerlo. Entonces, en ese momento terminé de orar, estaba todavía como así, como choqueado, ¿no? Porque era como pensando de, ¿cómo le voy a decir ahora que ya no quiero ir a la iglesia porque me siento no digno de Dios, ¿no? Entonces en eso dije, bueno, voy a leer un poco para tranquilizarme, ¿no? Y en esto llegó esta escritura a mí, 2 Corintios, capítulo 12, perdón. Y empecé a leer desde Corintios 9 porque estaba estudiando Corintios en ese momento. Y llegué justamente a esta parte, ¿no? En el versículo 1 vamos a empezar. Y dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las versiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en sí en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que en este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. De tal hombre podía presumir, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. En esta parte, vamos a parar ahí, a mí me estaba haciendo mucho sentido, ¿no? Porque igual dentro de ese pleito que tenía en ese momento es pensando todas las cosas que había hecho antes, ¿no? Y bueno, tal vez no todos lo saben, pero yo venía de un movimiento judío mesiánico, judío cristiano. Entonces ahí pues prácticamente mi mentalidad se enorgulleció muchísimo, ¿no? Mi ego, mi arrogancia subió a un nivel donde prácticamente despreciaba el cristianismo, porque pensaba que era la base, ¿no? Es como lo elemental para poder encontrar a Dios, pero yo ya estoy en otro nivel, ¿no?
Y al mismo tiempo Dios me permitió conocer muchas cosas, incluso muchas clases que nos daban que eran bastante profundas y que eso me llenaba muchísimo, ¿no? De hecho fue una parte de la que estuvimos hablando en la mesa, ¿no? Donde aprendí que me llenaba de conocimiento, pero veía que eso al final me alejaba de Dios o me envanecía, más que realmente darme la capacidad de amar a las personas. Pero todas estas partes, bueno, obviamente yo no fui llevado al tercer cielo ni nada de eso, ¿no? Pero sí, dentro de mi corazón está esa jactancia. Dios, yo prácticamente desde mis 11, 12 años te he estado buscando. Siempre me he estado esforzando desde esa edad, ponerte a ti primero y dejar de hacer muchas cosas que en ese momento pues no me llamaban la atención, pero ahora tenía un propósito más grande de voy a agradar a Dios y por eso no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si no tenía esa preferencia, por decirlo así, ahora con Dios era completamente rechazado y inimaginable que estuviera en mi vida, ¿no? Pero desde ese momento era como, Dios, pues me he esforzado en esto, ¿no? No he hecho esto, no he tomado esto, no he consumido esto, no he pensado esto, nunca he hecho esto. Tantas cosas en mi corazón y decía, Dios, y al final soy esto, no puedo terminar con esta parte, ¿no? Dios me ha enseñado muchas cosas, desde pequeño puedo hacer esto, pienso esto, incluso a mi edad, aunque muchas personas más grandes no lo piensan, pero me lo has dado a mí. Y al final, ¿de qué sirve si no puedo hacer completamente tu voluntad? Y después continuamos aquí en el versículo 7, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando terminé de leer esta escritura caí en lágrimas mayores, ¿no? Porque solamente vi que era Dios justamente no diciéndome que me rechazaba, porque no podía ser algo que yo pensaba que tenía que ser, sino porque descubrí que dentro de esa parte la palabra de te basta con mi gracia fue la piedra angular en mi vida para poder cambiar mi mentalidad acerca de qué es lo que realmente estoy buscando de Dios. ¿Estoy buscando sentirme mejor que otras personas porque tengo a Dios? ¿O estoy buscando vivir conforme a la voluntad de Dios simplemente porque estoy agradecido y sé hacia dónde me puede llevar Dios? Obviamente en ese momento muchas cosas cruzaron en mi vida, ¿no? Y más esa parte del inicio del versículo 7, ¿no? Para evitar que me volviera presumido. Entonces, esa parte fue en mi corazón, ¿no? Porque a pesar de que tal vez no lo demostraba, o según yo no lo demostraba evidentemente, dentro de mi corazón o dentro de mis pensamientos, sí tenía todavía esa arrogancia de decir, es que tú no conoces a Dios, ¿no? Tú no conoces esto, pues estás empezando, ¿no? Pobre de ti, ¿no? O simplemente era como, bueno, pues al final, y como una parte de indiferencia, más de que no juzgar, era una indiferencia de, pues ya tú sabes, ¿no? Al final era esa parte y en mi mente era como, bueno, pues, porque tú no amas a Dios, ¿no? Total. Entonces, eso en mi corazón me rompió completamente, porque lo que significó es como realmente donde entendí esa escritura en Romanos de nadie está exento del pecado, ¿no? Todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. Y a pesar de que haya sido poco o mucho pecado, es la misma cantidad o la misma parte del pecado que es lo mismo que me separa de Dios que cualquier persona. Entonces, en mi vida empecé a ver, bueno, Señor, entonces si basta con tu gracia, y hay una escritura donde dice que Dios quiere que nosotros seamos perfectos porque Él es perfecto. Yo decía, entonces Dios, ¿qué significa todo esto, no? ¿Cómo puedo ser perfecto sin ser perfecto? O sin creerme perfecto. Porque en estas palabras donde dice, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, es algo que decía Dios, eso no lo entiendo. Porque ¿cómo voy a decir que soy débil si el punto es mostrar que soy espiritual? Si el punto es decir que me estoy esforzando para ser espiritual, para ser puro, para tener otro tipo de pensamiento. ¿Cómo puedo hacer eso, no? Y justamente
llegaron muchas escrituras a mi mente, ¿no? Y esta fue una de estas. Gálatas 3, acompáñame ahí, por favor. Gálatas 3, versículo 2 al 5. Y en lo que llegan ahí, dentro de todo eso que estaba pensando, yo decía, entonces, cuando yo quiero estar cerca de Dios, es la única forma en la que yo puedo realmente estar, es si yo reconozco que lo necesito. Y ahí es donde yo identifiqué cómo es necesitar a Dios. Porque decía, ok, Dios, ya vi que yo por mis acciones no puedo hacerlo. No puedo pensar diferente solo por mí mismo. No puedo actuar diferente por mí mismo. Porque a pesar de que hay muchas cosas que pienso y que puedo diferenciar entre lo bueno y lo malo, no puedo dejar de hacer lo malo. Pero ¿por qué es esto, Dios? Y ahí es donde venía esa parte. Es como, es que tú lo quieres hacer. Tú quieres transformarte, tú quieres hacer esto. Pero la transformación de ese nivel nunca viene por nosotros, sino solamente por el poder que tiene Dios sobre nuestras vidas. Y por eso en esta escritura dice, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y esto me rompió. ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Aquí también Pablo habla fuerte y te dice, ¿qué no entendiste? Si tu fe fue que necesitas a Cristo para poder salvarte, ¿por qué piensas que en ese mismo proceso solamente depende de ti? ¿Por qué piensas que la transformación depende de ti? ¿Tú crees que solamente vas a ser diferente porque tú quieres ser diferente? No. Es porque tú tienes que basarte en la fe que Cristo es tu Salvador y que solamente por la sangre de Cristo y la fe en su muerte es que vas a poder ser transformado. ¿Por qué? Esto sigue siendo a veces un poco confuso, ¿no? Porque entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer? ¿No tengo que obedecer? ¿Me tengo que esforzar? ¿No me tengo que esforzar? Bueno, lo que aprendí es que lo primero es que nosotros debemos de esforzarnos en tener una relación con Dios, pero en un sentido de que lo necesito por algo. Y a mí uno de los ejemplos que más me gustan es, para entenderlo y así me hizo entender, es que hasta que yo no reconozco que estoy enfermo y estoy consciente de que estoy enfermo, es cuando sé que necesito ir al doctor. Porque todos hemos pasado en ese momento donde sí, sé que estoy enfermo y esto, pero no pasa nada, yo me tomo esto, ¿no? O me tomo estos menjurjes y con esto sale, ¿no? Pero lo malo es de que empiezas a ver que tal vez empiezas a empeorar y dices, ¿por qué? Si yo me estoy tomando esto, si no he sido tan negligente, ¿no? Me he privado de esto, no he tomado hielo. Empezamos a ver como tantas cosas de, es que no he hecho esto, ¿por qué estoy enfermo? Bueno, es porque no has ido al doctor. Porque el doctor es el que sabe cómo funcionas. El doctor es el que sabe qué necesitas realmente para poder salir de esa enfermedad. Pero nosotros, la primera decisión que debemos tomar es reconocernos a nosotros mismos como los que estamos enfermos. Reconocer que sí, soy este pecador. Porque esa es la primera parte y es la más difícil. Porque no nos acercamos a Dios porque nosotros no tenemos ni idea de quiénes somos. Y cuando descubrimos quiénes somos, nos asusta tanto que no nos queremos acercar a Dios. Ya sea por vergüenza o simplemente por miedo. O simplemente porque no quieres aceptar la realidad. Pero la primera parte de eso es aceptarte y ver quién eres. Sí, soy yo. Soy Ángel, busqué a Dios desde mi tiempo atrás, hice todo esto, amo a Dios, pero también soy un pecador. Eso soy lo que soy. No soy más ni menos que otra persona. Y me costó mucho trabajo llegar ahí. Pero hasta que yo pude aceptarlo, dije, Dios, te necesito porque no puedo hacer esto. No puedo pensar así. Tal vez aparento que puedo hacer esto, pero realmente no puedo, Dios. Pero ahora quiero poder hacerlo, no por ver o que los demás lo vean.
o incluso por sentirme mayor o mejor que los demás. Yo solamente quiero estar bien contigo, Dios. Ayúdame. Hasta que ese punto estuvo en mi vida de decidir ser humilde delante de Dios, fue donde empecé a ver que Dios me hacía crecer un poco más. Y esa era una parte de la prueba, ¿no? Como les decía, fue tan hermoso para mí descubrir que no era Dios diciéndome te rechazo porque me das asco, porque eres el peor pecador, ¿no? Porque eres el peor mentiroso, eres el peor hipócrita de la iglesia, ¿no? Sino porque era como, no, solamente te estoy ayudando a transformarte y crecer en tu amor hacia mí y hacia los demás. Y que veas que tú no eres mejor ni peor que nadie, pero lo que necesitas es simplemente venir hacia mí con un corazón humilde, porque yo te puedo ayudar. Esas palabras yo las sentí en mi corazón y desde ese entonces han estado grabadas en ese punto, ¿no? Entonces, por eso era esa parte de no trates de ser perfecto, porque la perfección solamente viene de Dios. Y mira, nosotros debemos esforzarnos y sabemos que nuestro esfuerzo no es lo que nos va a perfeccionar, pero sí, lo único que lo va a poder hacer es el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios en nosotros, para que por medio de esa fuerza y esa fe realmente podamos ser transformados. Y mira, acompáñame al Salmo 55. Vamos a ver. Salmo 55. Versículo 22. Y dice: entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Esta escritura también me llena de conmoción, porque mi afán era esa parte que yo no entendía. Mi afán, yo, Dios, quiero estar cerca de ti. Hay muchas cosas que no entendía realmente en cuáles eran las intenciones reales de mi corazón para poder estar cerca de Dios, ¿no? Pero cuando las vi, las acepté y empecé a lidiar con eso de que más bien mi cercanía con Dios, o lo que buscaba era simplemente sentirme justificado ante Dios y ante las personas, para no tener que rendirle cuentas a nadie. Esa era mi cosa, ¿no? Es como, yo no quiero que nadie tenga algo que objetarme a mí, porque lo único que le debo cuentas es a Dios. Pero esa era una parte orgullosa de mi corazón, en decir, tú no tienes nada que decirme porque tú eres peor que yo, ¿no? Y yo he hecho mejores cosas que tú. Entonces, incluso por lo malo que puedo hacer, estoy justificado, porque no has sido tan feo como tú, ¿no? Y esa parte en mi corazón es como, Dios, solamente quiero estar cerca de ti, ¿no? Solamente quiero hacer tu voluntad. Y ese sí realmente era mi esencia en mi corazón, pero estaba acompañada o contaminada de ese orgullo y esa arrogancia. Hasta que Dios pulió esa parte de mi arrogancia, fue cuando pude tener esa intención pura de estar con Dios, pero no por un sentido práctico o sentido que me elevara, ¿no? Sino simplemente porque te necesito, Dios, ¿no? No soy nada sin ti, como no importa si tengo esto, si tengo este don, si tengo esto, el otro, no importa, pero déjame estar cerca de ti. Lo único que te pido, déjame estar cerca de ti. Y en ese punto fue cuando yo decidí ser un servidor de los demás, ¿no? Porque dije, no soy más que los demás. Y si Dios me puso esto a mí, no es para decirle, yo lo tengo y tú no. Es decirle, yo lo tengo, por eso aquí está y te lo voy a dar. Y entonces cuando pasó esto decía, veía esa escritura, entrégale a Dios, al Señor, tus afanes, y Él te sostendrá. Porque no permitirá que un justo caiga y quede abatido para siempre. Entonces yo decía, ¿cómo puedo estar levantado hacia Dios y al mismo tiempo en sus pies? Bueno, diciéndole que mi único afán era estar cerca de Él, hacer su voluntad. Y era, bueno, Dios, yo no sé qué hacer, yo no sé qué necesito, pero sé que te necesito a ti. Tú guíame, llévame hacia donde necesito hacer, donde necesito servir, donde necesito crecer, pero solamente confío en ti, que tú me vas a llevar. Y Dios me empezó a llevar a muchos lugares donde me ayudó a crecer, pulir mi mente, mi corazón, pero lo más profundo de eso fue que pude experimentar la paz de estoy bien contigo, Dios, y ahora sí, con un cero orgullo, cero arrogancia, puedo servirle y amar a mis hermanos sin ninguna cosa que me interfiera, ¿no? Y actualmente ha sido más poder crecer más en mi amor, ¿no? Incluso con mi esposa ha sido un reto, ¿no? Porque
A veces pensamos que el amor también es algo no nada más que tenemos que sentir, ¿no? Pero el decidirlo a pesar de cómo nos sintamos, eso es un reto mayor y eso es parte de mi crecimiento ahorita, ¿no? Pero confío en esta parte, ¿no? No es por lo que yo me puedo esforzar, sino simplemente por el confiar en Dios, que quiero amar a mi esposa, quiero darle lo mejor. A partir de ahí es donde Dios puede transformar todas mis situaciones, todas mis circunstancias, para poder hacer su voluntad y poder cuidarla y que ella se sienta amada, ¿no? Entonces, es por esa parte que en mi corazón tuvo mucha trascendencia y es algo que les quería compartir y bueno, que espero que les haya ayudado y que a Dios sea la gloria. Gracias, brother. Wow, qué buena clase nos acaba de dar de Ángel por compartir tu corazón, por ser vulnerable. Muchas gracias. Yo me quedo con el Salmo 23. No es cierto, el Salmo 55, versículo 23, el último párrafo. Yo, por mi parte, en ti confío. Creo que eso es maravilloso, ¿no? Cuando queremos hacer todo por nuestras fuerzas, como nos decía Ángel, los motivos del corazón a veces están disparados y no son. Pero muchas gracias, Ángel, y también me quedo, ¿no? Quiero amar a mi esposa de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es increíble. Eso es increíble. Muchas gracias por la clase, bro. Y bueno, hermanos, pues esta semana ha sido muy buena. Vamos a orar por los alimentos. Vamos a saludar a los hermanos de Acapulco que andan por ahí. Pero antes vamos a orar por los alimentos y ahorita los saludamos, chicos. Mi Señor Dios Padre, acompáñame a orar. Mi Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias por un desayuno más con nuestros hermanos, Dios. Hoy vamos a disfrutar de unos ricos molletes, Dios. Bendiga los alimentos, Padre, bendiga nuestras vidas, Padre, y bendiga este domingo, Dios. Gracias por la disposición de todos mis hermanos, gracias por la casa de Laurita, Dios, bendígala y bendiga esta casa siempre, Señor. Bendito sea, Señor, y es a través del nombre poderoso de su Hijo amado Jesús que le agradecemos todo y le oramos todo. Amén. Amén. Gracias, chicos. Gracias.